Buenas noches, Lick. ¿Qué tal, Débora? Gusto en saludarle. Hola, Lick, buenas noches. ¿Qué tal Buenas están? noches, Mucho licenciada. gusto en saludarlos. Buenas noches, Licenciada. ¿Qué tal están? Espero que estén bien, que se estén cuidando mucho, Sí, Lick. porque la situación está muy difícil. Y si no nos cuidamos nosotros, ¿quién nos va a cuidar? Espero que todos bien. Teníamos un compañero que estaba enfermo, yo espero que esté mejor. No sé si supieron ustedes de Raúl Velázquez. Gracias, Saúl, gusto en saludarle. Él es compañero de nosotros en esta sección y estaba enfermo. Entonces, qué gusto saludarles, Judith, ¿qué tal está? Entonces, yo sí les hago un llamado a que se cuiden mucho, mucho, mucho. Especialmente los que tenemos que ir a trabajar, que tengamos todas las medidas de bioseguridad ahí en práctica para que podamos estar bien a pesar de todas estas circunstancias. A ver, Débora, ¿se recuerda qué contrato fue el que estábamos viendo anteriormente? Vimos el de venta mercantil, compraventa mercantil. Compraventa mercantil. Compraventa mercantil. ¿Qué puede decir usted de la compraventa? ¿Qué se recuerda, Débora? En el orden de cómo vimos la clase, vimos las características del contrato, vimos que era de cambio. Y el orden ya a mí el orden ya se me olvidó, pero de todas maneras usted cuéntenos como usted lo recuerda y como usted lo tenga, ¿verdad? Ajá. Vimos características, vimos que era de cambio, que era consensual, que era bilateral, principal, y un compañero también aportó que era traslativo de dominio. Entonces vimos también los elementos personales al comprador y al vendedor. Vimos que en los elementos reales, o que también se le llaman materiales del contrato, estaba la cosa, que era el objeto de contrato, y el precio. Entonces también vimos que había obligaciones del vendedor, pero también había obligaciones del comprador. Entonces, entre las obligaciones del vendedor, pues estaba entregar la cosa del contrato. Y bueno, vimos también la cuestión de la entrega de la cosa en el modo, el tiempo y el lugar en que se pactó. Vimos otra vez la cuestión de los perjuicios y que los gastos corrían por cuenta del vendedor, y el objeto respecto a la calidad y especie que se contrató. Y en las obligaciones del comprador, pues pagar el precio de lo convenido, recibir la cosa, y abonar gastos. Entonces también vimos modalidades especiales de la compraventa. Vimos compraventa al gusto, a término, al crédito, reembolso por cantidad, sobre muestras, compraventa de cosa futura y compraventa de plaza a plaza. También la compraventa con pago de reserva de dominio. Y eso, Lick. Muy bien, Débora. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más que quiera abonar algo ahí? Alex. ¿No está por ahí Alexander? Saúl, ¿se recuerda algo de la compraventa?
Helen, ¿no está por ahí, Helen? No se recuerdan nada de la compraventa. José Daniel, ¿no se recuerda de algo? Yo estoy esperando. Se quedaron cansados de sus parciales ustedes. Steven, ¿no está por ahí Steven? ¿Qué nos puede decir de la compraventa? Licenciada, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Daniel? Tengo anotado, mucho gusto. De lo que tengo anotado de las modalidades especiales de la compraventa fue lo último que vimos. Ajá. Había a término, a crédito, contra reembolso por cantidad, medida o peso, a futuro y de plaza a plaza. Y de ahí vimos los términos de los Incoterms. Muy bien. Lo último que tengo por acá. ¿Qué tiene de los Incoterms, Daniel? Perdón, tengo lo de FOB, FAS y CIF. Es la terminología mercantil internacional. Muy bien. Libre a bordo, que es el FOB, ¿verdad? Que el vendedor Sí. cumple con la obligación de la entrega de la cosa cuando se coloca la mercadería dentro del transporte. El FAS, que el vendedor cumple con la obligación de entregar cuando coloca al lado del vehículo que va a transportar la mercadería. Y CIF, que es el costo de seguro de flete. El vendedor está obligado a contratar el costo de la mercadería, el transporte y el seguro, ¿verdad? Para que establecer que la mercadería sea entregada en las manos del comprador, según lo que yo tengo anotado. Muy bien, Daniel. Licenciada, buenas noches. ¿Qué tal, Saúl? ¿Cómo está? Un saludarle. Bien, gracias. Yo también tengo anotado las características del contrato de compraventa mercantil, licenciada. Muy bien. Es un contrato de cambio, es consensual, es oneroso, es bilateral, es un contrato relativo de dominio y que es principal. Muy bien, Saúl. Muy bien. Entonces, viendo la compraventa mercantil, tienen ustedes ahí que es un contrato típico mercantil, obviamente, ¿verdad? Perdone, licenciada, lo último que tengo anotado fue que del pacto de reserva de dominio. Muy bien. Muy bien, Jamie. Encontramos entonces que es un contrato típico mercantil, ¿verdad? Ahí tienen cuidado. Cuidado, 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 William Rolando. Entonces tenemos que es un contrato típico mercantil, pero también tenemos que tiene elementos personales, el vendedor, el comprador. Débora nos decía que tiene también elementos reales. Tenemos la cosa, dice ella. La cosa es la cosa objeto del contrato, la mercancía o los productos que se venden y se compran. Entonces ahí tenemos a lo que ella hacía referencia. Tenemos el elemento real, que es la cosa objeto del contrato, y el precio que se paga el comprador al vendedor por la propiedad y la recepción de esa mercadería. Tenemos obligaciones, tenemos derechos del comprador, ¿verdad? Y del vendedor. El vendedor tiene la obligación de pagar el precio, ¿verdad?
obligación de pagar el precio, el vendedor, obligación de entregar la cosa, perdón, y el comprador pagar el precio. ¿Cómo va a entregar la cosa el vendedor? En el tiempo, en el modo, en el lugar que fue pactado en el contrato. ¿Cómo va a entregar el precio el comprador? Como fue pactado en el contrato, siempre, siempre será en dinero. Encontramos que todos los gastos, muy bien, Saúl, todos los gastos corren a cuenta del vendedor, excepto la escrituración de los bienes, que eso es a cuenta del comprador. Encontramos entonces que de acuerdo a las características son las que ahí nos hacía notar Saúl, ¿verdad? Un contrato principal, oneroso, bilateral, que encontramos consensual, de cambio, ¿verdad? Esas son características. Y encontramos modalidades especiales, como es el contrato traslativo de dominio, compacto de reserva de dominio, la compraventa por muestra o por catálogo, por prueba o por ensayo de la cosa para ver si satisface al comprador, las compraventas al crédito también. Encontramos la compraventa de cosa futura porque no se puede determinar hoy la cosa, pero es determinable para el futuro. Encontramos entonces ahí que tenemos esas modalidades de compraventa, ¿verdad? Por peso, por medida, por número. Y las ventas contra documentos, ¿verdad? Especialmente en la compraventa internacional, que puede estar contenida en una póliza de importación, puede estar contenida en la venta FOB, ¿verdad? Por ahí le digo, Jorge, en la venta FAS, ¿verdad? Hasta dónde llegan los riesgos del vendedor. Si cuando coloca adentro del transporte la mercadería, que estaríamos en FOB, o a un costado del transporte, que estaríamos en FAS, o si va a incluirse el costo, el seguro y el flete de las mercaderías, que sería CIF, ¿verdad? O si solo el costo y el flete de transportación, que sería CF, ¿verdad? Entonces, y decíamos, tenemos el pacto de reserva de dominio, que esa es una modalidad de mucho uso, que es cuando se favorece el vendedor porque entrega la cosa, objeto del contrato, al comprador para que la use y se la da en posesión, pero no le transmite la propiedad. Entonces ahí estamos frente a el pacto de reserva de dominio, ¿verdad? Entonces ahí estaríamos. Jorge, ¿usted quería decir algo? Sí, muy buenas noches, licenciada, gusto de saludarle. Igualmente. Gracias. Fíjese que con respecto a la compraventa por peso o medida, yo creo que hay que tener también, para que sepan los compañeros, si es internacional, también el sistema de medida que se maneje, ¿verdad? Porque no todos los países utilizan el mismo. Y es que aquí usamos una mezcla de todos los sistemas, ¿verdad? Y en Estados Unidos usan el kilo y así, ¿verdad? Solo para contribuir con eso. Gracias. Gracias, Jorge. Sí, William Rolando. Sí, Juan Cristóbal, esas son modalidades de la compraventa. Vamos a perdonar ahí a William Rolando porque él viene en el transporte público, yo creo que en Transmetro, en Transurbano, no sé, en algo así. Entonces, valoro esos esfuerzos, no cabe duda. Sí, ya vimos que viene o que va en el bus. Entonces, vean, ahí tenemos las modalidades de la compraventa, veíamos. Ahora vamos a
a ver el contrato de suministro. El contrato de suministro es otro contrato típico mercantil. Entonces encontramos que ese contrato de suministro es un contrato de mucho uso, ya sea para cubrir necesidades individuales o necesidades colectivas de las empresas, de las sociedades o de grupos organizados. Entonces tenemos que el contrato de suministro, pues es un contrato típico mercantil. ¿Por qué decimos que es un contrato típico mercantil? Pues porque está regulado en el Código de Comercio. Y recuerden ustedes que todos los contratos que están regulados en el Código de Comercio o en las leyes mercantiles conexas son contratos típicos, porque ahí están regulados. Encontramos entonces que es un contrato típico mercantil que le permite a las industrias, por ejemplo, agenciarse y asegurarse la provisión de materias primas, de todos los productos y de todos los servicios que necesiten como satisfactores a sus necesidades de producción. Encontramos entonces que todo ese contenido que le es necesario a las empresas o que le es necesario o indispensable incluso para producir otras mercancías, pues es ese contenido que nosotros, sí, Josué, ese contenido que nosotros vamos a poder observar en el contrato de suministro. Encontramos a su vez que puede ser prestación de servicios también y que se necesita esa prestación de servicios para la producción de bienes o prestación de servicios también. Entonces, vean ustedes, ahí tenemos el contrato de suministro que trata de satisfacer esas necesidades de los consumidores para que puedan crear, puedan producir mercaderías o puedan satisfacer sus necesidades también en lo individual. Entonces, ahí estamos frente al contrato de suministro. ¿Cuál sería, por ejemplo, un contrato de suministro? Pues el contrato de suministro de agua, por ejemplo, agua potable o agua salvavidas, si ustedes quieren. Ahí estaríamos frente al suministro de agua. También nos suministran otros servicios, el contrato de suministro de energía eléctrica. También nos dan, ustedes y yo no podríamos estar comunicados si no tenemos el suministro de Internet. Entonces vean ustedes cómo la energía eléctrica, como el agua, como el Internet son indispensables como servicios para la prestación de bienes, la provisión de bienes o para otra prestación de servicios, porque hoy tenemos la prestación del servicio de educación que da la universidad, pero no podríamos hacer esta prestación de ese servicio si no tenemos antes esa prestación de energía eléctrica, ¿verdad? Entonces vean ustedes lo indispensable que es la prestación de estos servicios o la provisión de estos bienes que permiten que podamos nosotros realizar otras actividades. Encontramos entonces que el contrato de suministro es un contrato típico mercantil por el que la persona suministrante o vendedora de ese servicio o de esa provisión se obliga a realizar en un determinado tiempo una serie de prestaciones periódicas determinadas a cambio, o indeterminadas también, a cambio de un precio, ¿verdad? Contra el pago de un precio, ya sea un precio unitario o ya sea un precio global, ¿verdad? Ya sea ese precio global final o ya sea ese pago de un precio por cada prestación periódica que se le preste o que se le entregue.
Entonces ahí tenemos el contrato de suministro, que esa parte contratante se obliga mediante la recepción de un precio a realizar en favor de la otra, de la que recibe el precio o contraprestación, estas prestaciones periódicas o continuadas de entrega de bienes muebles o de prestación de servicios. Entonces, a eso se refiere el contrato de suministro. Cuando nosotros decimos prestaciones periódicas y prestaciones continuadas, pues la periodicidad significa esas prestaciones que van a tener lugar en su entrega en fechas determinadas. Y las entregas continuadas significan que son prestaciones que se entregan o provisiones que se entregan de manera ininterrumpida, ¿verdad? Entonces esas son continuadas. Ahora, si tuviéramos fechas determinadas de entrega, pues esas son prestaciones periódicas. Entonces ese contrato de suministro, pues de alguna manera tiene analogía o tiene similitud con esa compraventa que se realiza de entregas parciales de bienes. Entonces, sin embargo, pues obviamente en el suministro encontramos, sí, Juan Cristóbal, un suministrante y un suministrado, que son los elementos personales de este contrato. Encontramos al suministrante, que es el que entrega la provisión, que entrega las cosas, las mercaderías o los productos en forma continuada o en forma periódica, y el suministrado, que es quien las recibe a cambio de pagar un precio en dinero. Ahí se recuerdan que el precio siempre va a ser en dinero. Entonces ahí encontramos que tenemos el contrato de suministro y es el suministrante quien entrega los bienes o la prestación de los servicios en forma periódica o continuada, y es el suministrado quien recibe esas provisiones o esa prestación de servicios y paga un precio en dinero por esos servicios o esas mercancías. Entonces ahí estamos frente al elemento personal de ese contrato. ¿Cuál es el elemento real de ese contrato o elemento material? Pues son los bienes muebles, son las cosas objeto del contrato de suministro, o son las prestaciones de servicios que presta el suministrante, y el precio en dinero. Entonces ahí estamos frente al elemento material, y el elemento formal es toda la regulación de ese contrato, todos los requisitos, todas las normas que regulan el contrato de suministro. Entonces ahí estamos frente al contrato de suministro en su elemento formal. Hay características de los contratos de suministro. De todas las características que vamos a ir viendo con cada contrato, pues son características especiales de cada uno de los contratos. Y encontramos en principio, si ustedes pueden observar, que una de las primeras características es que el contrato de suministro es un contrato típico, que es un contrato nominado porque tiene un nombre en la ley. La ley le da un nombre. Entonces es un contrato típico, es un contrato nominado, es un contrato consensual porque basta el consentimiento de las partes para que se perfeccione el contrato. Es un contrato que es de eficacia obligatoria, porque una vez se manifiesta el consentimiento, pues se da la eficacia obligatoria porque las partes contratantes ya se obligaron.
Encontramos también que es un contrato duradero. ¿Por qué? Porque se da en el transcurso del tiempo, porque hay un periodo más o menos largo, ya sea limitado si fuera el caso de entregas periódicas o ilimitado si las entregas fueran continuadas, en donde tiene vigencia el contrato. Entonces es un contrato duradero en cuanto a sus características. Encontramos igual que este contrato también tiene la característica de destacar la necesidad que tiene el suministrado de recibir las prestaciones o las provisiones o los bienes muebles o la cosa objeto del contrato. Entonces, hay una gran necesidad que tiene el suministrado de recibir las prestaciones de manera idónea en la calidad y cantidad contratada. Entonces, eso es muy, muy importante porque va a satisfacer esa entrega idónea de la cantidad, de la calidad de las mercaderías, va a satisfacer la necesidad del suministrado. Entonces, ahí tenemos que se satisface esa entrega, ¿verdad? Esa necesidad que tiene el suministrado de las cantidades de mercaderías, de la calidad de las mercaderías. Entonces, eso es muy, muy importante. Entonces, podemos decir que el contrato de suministro también tiene la característica de ser un contrato aleatorio, porque si bien la estimación de las ventajas y del sacrificio que el suministro proporciona en un momento determinado, pues igualmente provoca el riesgo, ¿verdad? Provoca el riesgo a determinadas eventualidades de manera tal que en la ejecución del contrato podrían, por ejemplo, variar los precios. Y eso sería aleatorio a ese contrato. Sin embargo, el que cambiaran los precios, si ya está contratado en un precio en específico, el suministrante no podrá variarlos. Entonces, eso viene a afectar, viene a causar un daño al suministrante. Sin embargo, no puede trasladar ese costo mayor al suministrado. Entonces ahí encontramos que, si bien es cierto, se ha fijado un precio, pueden haber eventualidades y las eventualidades pueden provocar alteraciones. Por eso decíamos que es aleatorio, porque pueden haber variantes del riesgo y entonces va a venir a sufrir esto el suministrante. Sin embargo, no está autorizado para trasladarle esos costos mayores al suministrado. Entonces, ahí estamos frente a otra característica del contrato de suministro. Hay obligaciones en cuanto a ambos contratantes, sí hay obligaciones y hay derechos, ¿verdad? Son los efectos que produce el contrato. Recuérdense que todo contrato, todo negocio jurídico va a provocar efectos, va a tener efectos. ¿Cuáles son esos? Los derechos y las obligaciones que genera ese contrato para los contratantes. Y entonces tenemos que de las obligaciones más importantes del suministrante o proveedor de los bienes está realizar las entregas periódicas o continuadas que establece el contrato de bienes o prestación de servicios en la forma que fue convenida en el contrato. Entonces ahí tenemos que debe de cumplir con esa entrega de bienes o con esa prestación de servicios en la forma, el modo, el tiempo, el lugar, con la cantidad y calidad y precios que se estableció en el contrato. Esa es una gran obligación que tiene el suministrante, ¿verdad?
Y en las obligaciones del suministrado, pues obviamente va a estar ese pago del precio en dinero en la forma que de conformidad con el contrato corresponda y recibir a su vez esos bienes, esas prestaciones, esa prestación de servicios de acuerdo a lo que fue convenido en el contrato o de conformidad con la ley. Entonces, esas son obligaciones del suministrado. Se recuerda que el que entrega la cosa, entrega los bienes, entrega las mercaderías o la prestación de servicios es el suministrante. Y el que recibe los bienes o recibe la prestación del servicio es el suministrado. Quien tiene la obligación entonces de pagar el precio por esos bienes o el precio de esa prestación de servicios es el suministrado. ¿A quién se la va a entregar? Al suministrante. Entonces ahí tenemos el contrato de suministro. Encontramos los derechos y obligaciones de los contratantes. Entonces, ¿cuándo se concluye con el contrato de suministro? Pues al vencimiento del plazo, ¿verdad? Cuando hay vencimiento del plazo, se extingue el contrato de suministro. Encontramos entonces que puede existir incumplimiento de alguno de los contratantes. Entonces, al haber incumplimiento de una de las prestaciones que se van a dar suministrante a suministrado, pues igual también hay extinción del contrato. Se termina el contrato si esta entrega que se omite realizar significa que no se va a poder entregar las demás, no se va a poder realizar las demás entregas. Ahorita se la doy, Freddy. Entonces, ahí tenemos que puede haber incumplimiento. Puede haber incumplimiento, por ejemplo, del suministrado. Sin embargo, dependiendo de la clase de suministro que realice el suministrante, él no puede suspenderlas porque si son suministros básicos, son elementales, por ejemplo, entonces no se puede realizar la suspensión de la ejecución de este contrato sin un aviso previo, ¿verdad? Del suministrante al suministrado de conformidad como la ley lo establece, ¿verdad? Porque si se realiza sin aviso previo de conformidad con la ley, entonces se causarían daños y perjuicios y para que eso no ocurra, entonces el suministrante debe avisarle al suministrado que efectivamente no va a seguir suministrando el producto porque el suministrado no cumple con la obligación de pagar ese servicio o esos bienes. Entonces, así se puede terminar esa prestación. Sí, Freddy, usted quería decir algo. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Freddy. Licenciada, disculpe, viendo este contrato de suministro, en mi anotación tengo que suministro de agua, energía eléctrica, suministro de internet, y estaba viendo ahorita en las obligaciones, en el incumplimiento de las prestaciones, se me presentaba la duda sobre cuando se va el cable o se va el internet. Ajá. Generalmente, yo ahorita estoy viviendo en un municipio de Escuintla, y aquí cuando se va el internet, un día, 2 días en internet, o el cable, ¿verdad? Uno tiene el derecho como decir, mire, no me cobren el mes completo porque no me dieron el mes completo del suministro. ¿Estoy mal o estoy en algo correcto? No, sí está en lo correcto. Lo único es acreditar de manera efectiva que usted no tuvo el servicio. Perfecto. ¿Cuál sería un ejemplo concreto en que no es difícil acreditarlo? Que se fue la energía eléctrica.
porque uno reporta el número de la energía eléctrica para Exactamente. un número de cliente, un número de algo así. Ajá, y ellos llevan tanto los que van a dar la prestación del servicio de cable, como decía usted, o de internet, o de la misma energía eléctrica, ellos encuentran que efectivamente usted ahí no tuvo el servicio en ese tiempo. Sí, me generaba la duda por el cable de internet, porque, por ejemplo, por la luz es por consumo, ¿verdad? Pero Sí. en el cable de internet ya es una mensualidad fija. Sí, pero está contratado por un servicio permanente en un plazo determinado. Ah, muy bien. Le agradezco mucho por la aclaración, licenciada, muy amable. Para servirle. Entonces ahí sí. Solo para aportar un poquito con la duda del compañero, yo tuve un caso similar y lo que uno le reporta a ellos, que esos 2 días que se le va la señal, pues no se los cobran, se lo descuentan a la hora de pagar la factura. Sí, una vez, gracias Edgar Aníbal, una vez se acredita y como yo le decía, ellos tienen sus registros porque a ellos les reportan y ellos tienen un departamento de servicios y de control, ¿verdad? En la empresa eléctrica, por ejemplo. Entonces ahí se determina qué días no hubo servicio, igual es lo demás. Licenciada, buenas noches. ¿Qué tal, don Milton? ¿Qué tal? Buenas noches. Mire, fíjese que con esos contratos, siempre a estos contratos les han llamado contrato de finalidad de comodato. Es decir, el comodato, uno en las letras chiquitas que nadie lee y uno firma al final, siempre dice ahí en las cláusulas que ellos ponen por su gusto. Es decir, o sea, con sus cláusulas y sus condiciones, de que, por ejemplo, el servicio de internet, que es un servicio de suministro, la manera de hacerlo es a través de un router y que el router es propiedad de Millicom, por ejemplo, en el caso de Millicom de Guatemala. Por lo tanto, usted está firmando y tiene un contrato por 18 meses. Lo que decía el compañero, de todos modos, si el servicio es inestable o se cae y 2 o 3 días no recibe uno la señal, de todos modos uno está obligado a pagar los 30 días, que es la cuota de la mensualidad, y no hacen reintegro ninguna nota de crédito tampoco, por esas mismas cláusulas de los tipos de contrato, que este es comodato. Cuando nosotros contratamos, recuérdese que en la clasificación de los contratos vimos los contratos por adhesión. ¿Se recuerda de esos? Sí, me acuerdo. Entonces lo que pasa en ese caso es que ese contrato es un contrato por adhesión y cuando uno lee su contenido va a haber alguna situación que no va a estar contemplada. Por ejemplo, hay lugares donde la energía eléctrica se va con mucha frecuencia, porque obviamente toda la infraestructura no es la mejor o están ubicados en terrenos, en territorios así muy, muy difíciles. Entonces, eso provoca que no se dé la prestación del servicio de la mejor manera. Entonces, si eso se denuncia dentro del momento de la contratación, pueden haber cláusulas adicionales. Pero como si usted no repara en ningún contenido, como usted decía, y lo firma solamente, entonces ahí nos vamos a tener a las cláusulas del contrato, ¿verdad? Ahora, ¿pueden haber cláusulas adicionales? Ya vimos que sí. Y esas van a tener prevalencia. ¿Por qué razón? Porque ese es el consentimiento manifestado por los otorgantes, mientras que el formulario que llenamos y firmamos, ese solo fue elaborado por una parte contratante, o sea, por el comerciante, pero no por el consumidor, ¿verdad? Entonces, dependiendo, don Milton, dependiendo cómo se haya contratado el servicio, en esos términos se va a poder exigir que haya una consideración cuando el servicio es interrumpido. Ok, entiendo. Entonces ahí veíamos
las obligaciones y los derechos y en qué Licenciada, momentos. disculpen. Y en el caso de Internet de Tigo, que ahora es sin contrato. Pero igualmente, recuérdese que el contrato puede ser verbal o puede ser por escrito. Es Claro. igual es igual porque es un suministro, es un servicio Sí. que le están proveyendo a uno, es lo mismo. Sí, lo único es de que los contratos pueden ser verbales o pueden ser por escrito. Si son verbales, ¿cómo contratamos el servicio? Y si son por escrito, ¿cómo se contrató en las cláusulas de ese contrato? Y eso es lo que sirve de fundamento, ¿verdad? Igual siempre va a ser suministro. Yo decía, porque como decía el compañero Milton, cuando es por así sin contrato, no existen las letras chiquititas, ¿verdad? Solo está de palabra, me da el servicio y yo cancelo tanto mensual. Eso es. Sí, pero conforme a lo que usted haya pactado, no importa que sea verbalmente, esa es la forma del contrato. Si ustedes se van al 1574 del Código Civil, ahí van a encontrar la forma de los contratos. Los contratos pueden ser verbales o pueden ser por escrito. Entonces, si es por escrito, pues obviamente la forma por excelencia es la escritura pública, ¿verdad? Pero también tenemos el documento privado, tenemos el acta. Y obviamente, les decía yo, las dos formas principales es verbal y por escrito. ¿Tiene relevancia legal la contratación verbal? Sí, lo que hayamos pactado. Entonces les decía que si se cumple el plazo, termina el contrato de suministro. Si hay incumplimiento y eso denota que ya no se puede prestar el servicio, igualmente se da por concluido. Entonces ahí tenemos la finalización del contrato de suministro. Se puede dar porque el suministrante ya no vaya a suministrar el servicio o ya no vaya a dar la prestación, o puede ser porque el suministrado ya no quiera recibir los bienes o la prestación del servicio, pero debe mediar aviso previo. Eso es lo más importante. Entonces ahí tenemos el contrato de suministro. Exactamente, Ada. Es que por eso es de que recuérdese que por eso es que nosotros tenemos que conocer, no solo como personas individuales, porque si nosotros conocemos la contratación, entonces no nos van a perjudicar porque nosotros vamos a exigir los derechos. Entonces vean ustedes. Ada, en ese planteamiento que usted hace, es cómo yo contraté. Y si dentro del contrato establece que porque me envíe la correspondencia a una dirección determinada me van a cobrar, yo no lo vi, pero yo estuve de acuerdo. Entonces, por eso es que es bien importante que cuando ustedes van a un lugar a contratar, y que seguro no lo hacen con la tarjeta de crédito, hay que leer bien el contrato. La tarjeta de crédito tiene una letra que apenas se mira. Sin embargo, hay que leer todo el contenido del contrato. Porque le dicen a usted en el contenido del contrato que le van a cobrar una cantidad de capital por un plazo determinado y que usted tiene 45 días para pagar sin interés y luego si se pasa de ese tiempo hay un interés y luego hay una mora y después hay el cobro de un seguro y si usted no usa la tarjeta le piden que usted tiene que pagar mensualidades y usted está en desacuerdo con eso, pero cuando usted firmó el contrato usted no lo vio.
Entonces, ¿eso pasa en el suministro? Sí, pasa en el contrato de suministro. También pasa en el contrato de la tarjeta de crédito y en otros, ¿verdad? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, ahí estamos frente al contrato de suministro. Por favor, alguien que nos lea el artículo 707 del Código de Comercio. Alguien que tenga por ahí su código. Artículo. Brian, ¿iba a leer usted? Sí. Es correcto. Artículo 707, contrato de suministro. Por el contrato de suministro, una parte se obliga mediante un precio a realizar en favor de la otra prestaciones periódicas o continuadas de cosas muebles o servicios. Ahí tenemos en qué consiste el contrato de suministro. Alguien que nos lea el 708 que se refiere a cantidad. Artículo 708, cuantía. Si no se hubiera determinado la cuantía de las prestaciones, se entenderá convenida la que corresponda a las necesidades normales de la parte que la recibe en la época de la celebración del contrato. Si se hubiera convenido un máximo y un mínimo para el suministro total o para las prestaciones aisladas, corresponderá fijar su cuantía dentro de los dichos límites a quien ha de recibirlas. Muy bien. Muy bien, entonces vean ustedes, eso ocurre en los contratos de suministro, que a usted le dicen, bueno, le vamos a dar un servicio de energía eléctrica, pero como no sabemos cuánto es que usted va a consumir, unos meses más, otros meses menos, pues entonces se tiene la posibilidad abierta y no siempre le van a facturar por un monto determinado, a veces más, a veces menos, y ahí es cuando uno dice, estoy consumiendo mucha energía eléctrica, tengo que recortar este gasto, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Encontramos muy importante también que hay suministros periódicos y suministros continuados, ¿verdad? El periódico es el que tiene fechas establecidas para prestarse, para entregar. Y el continuado es el que es ilimitado, hablando de las cuantías, es ilimitado. Y entonces, de acuerdo a cómo el suministrado lo necesita, así se lo dan. Siempre le van a dar el servicio conforme a la capacidad de pago, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la telefonía celular, no le van a dejar abierta la totalidad, sino es dependiendo cuánto ellos observan que usted puede pagar. Entonces, ahí tenemos ese contenido del contrato. Hágame favor alguien que nos lea el 711. Artículo 711. Terminación. Si el incumplimiento de una de las prestaciones aisladas tiene tal importancia que haga presumir que las prestaciones futuras no se ejecutarán oportunamente, podrá darse por terminado el contrato. Entonces ahí tenemos nosotros en qué momento podemos denunciar o suspender el contrato, ¿verdad? Eso es importante porque debe mediar aviso con anticipación, ¿verdad? Un aviso con anticipación. Alguien que nos lea el 710. Artículo 710. Plazo. El plazo establecido para las prestaciones aisladas se entenderá pactado en interés de ambas partes. Si quien ha de recibirlas tiene la facultad de fijar la fecha de las prestaciones aisladas, deberá comunicarla al suministrante con anticipación suficiente. Entonces ahí nos damos cuenta de que
hay un contrato de suministro, hay entregas periódicas, hay entregas continuadas. No lo van a encontrar, las entregas periódicas y las entregas continuadas no las van a encontrar de manera taxativa en la ley, sino eso lo explica la doctrina. Esas entregas es la doctrina quien nos las establece así de manera taxativa. Entonces, ahí vamos a determinar esa periodicidad o esa continuidad de las entregas. Encontramos entonces que si son limitadas, pues son entregas periódicas. Si son ilimitadas, pues son entregas continuadas. Y si son de vez en cuando, son entregas aisladas, ¿verdad? Entonces tenemos ese suministro, tenemos un plazo del contrato, tenemos una terminación del contrato, ya sea por el pago o ya sea por el incumplimiento del suministrante o ya sea porque establezca que ya no va a poder seguir suministrando el producto o ya sea porque el suministrado ya no puede recibir el producto. Entonces ahí estamos frente a esa conclusión del contrato, ¿verdad? Entonces, eso entra dentro de las obligaciones de los contratantes, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos el contrato de suministro. Tenemos otro contrato que vamos a ir avanzando para verlo y es el contrato denominado contrato estimatorio. El contrato estimatorio es otro contrato típico mercantil. Solo regreso ahí rapidito. Ahí las entregas periódicas son entregas limitadas y las entregas continuadas son las ilimitadas porque siempre se van a estar entregando sin interrupción. Solo respondiendo ahí la última pregunta. Para servirle a Aide. Entonces, vean, les decía, el contrato estimatorio es un contrato que se utiliza mucho. Se utiliza mucho, sirve mucho porque sirve para realizar, primero, distribución de productos por parte del vendedor y segundo, para surtir tiendas de barrio, por ejemplo, porque es el comercio de productos al por menor, o sea, al menudeo. Encontramos entonces que por el contrato de suministro, una parte entrega a la otra una o varias mercancías, cosas, muebles, para que la persona que la recibe le pague un precio después de haber vendido las mercaderías que le está dejando o le devuelva las mercaderías que no se vendieron en un plazo determinado. En eso consiste el contrato de suministro. Es decir, que el contrato de suministro, les decía, tiene mucha utilidad en el día a día, por ejemplo, en las tiendas de barrio, en las tiendas ubicadas en los departamentos, en los municipios. Sí, Débora. Liga, disculpe, eso es como cuando dicen que dan mercadería en consignación. ¿O eso es diferente? No, Débora, es lo mismo. Usted se me está adelantando. Pero ahorita le diré esa palabra. Encontramos entonces, le decía que el contrato es de uso muy frecuente porque permite que se surtan los negocios pequeños, por ejemplo, una librería,
una tienda de barrio, una heladería, o las tiendas que están por el sector donde usted vive, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos esa utilidad que tiene este contrato. ¿Sí, Daniel? Perdón, Eli, es que me confundí. ¿Es del contrato de suministro o del estimatorio? Estimatorio, ok. Ahora gracias. estamos en el estimatorio. Es el que vamos a ver. Entonces, estamos viendo. Entonces, encontramos, les decía que el contrato estimatorio es de uso frecuente porque permite que en negocios pequeños como las librerías, como las heladerías, como las tiendas de barrio, se puedan recibir mercaderías cuyo precio de esas mercaderías no es necesario pagarlo en el momento en que se reciben las mercaderías, sino después de transcurrido un plazo. Y luego, si las mercaderías, ese es un beneficio, y luego el otro es de que si las mercaderías no se hicieron vendibles, no se vendieron, entonces el que las recibe puede devolver todas las mercaderías que no se hubieran vendido. Entonces, esa es una utilidad muy buena que tiene este contrato de estimatorio porque permite esa venta al menudeo. Permite la venta en las tiendas de barrio, en las librerías pequeñas, en las heladerías o de cualquier negocio pequeño que haya. Y las relaciones se van a dar entre el productor y el vendedor que vende al por menor, ¿verdad? Entonces, encontramos que este contrato estimatorio también se denomina contrato de consignación. Ahora sí, Débora. Contrato de consignación. Determinada mercadería se entrega y se recibe en consignación. Eso significa que se recibe y se va a pagar el precio después de que el producto o la mercancía se ha vendido y se va a devolver la mercadería que no se hubiere vendido en el plazo establecido en ese contrato estimatorio. Entonces encontramos que Carlos, encontramos que se da con todos los productos, pero obviamente hay unos productos que se comercializan más a través del contrato estimatorio. ¿Por qué razón? Porque es un producto que a lo mejor cuesta que se venda, cuesta en el tiempo, ¿verdad? Entonces hablamos de todos los productos. A usted le pueden dejar huevos en consignación, le pueden dejar todo lo que venda una pequeña tienda. Le pueden dejar licores, le pueden dejar bebidas, le pueden dejar productos embolsados, risitos, todo lo que vendan en bolsa, Tortrix, lo que sea. Entonces, todos esos productos, le pueden dejar cigarrillos, le pueden dejar bebidas, le pueden dejar bebidas alcohólicas, etcétera. Entonces, todos esos productos se pueden comercializar a través del contrato estimatorio. Entonces, por eso se denomina un contrato de consignación, porque le van a entregar a usted el producto, las mercaderías, usted se las entrega al vendedor y usted las recibe en consignación. Y va a pagar las mercaderías que se vendieron y va a devolver las mercaderías que dentro de un plazo determinado, convenido en el contrato, no se hubieran comercializado.
Entonces ahí es donde tenemos el contrato de consignación. También aplica para los supermercados, también. Entonces, pero lo vemos más en esas pequeñas tiendas para efecto de entenderlo mejor. ¿Se da en los supermercados? Sí, se da en los supermercados. En los supermercados, la mayor parte de productos le reciben a través de un contrato estimatorio. Entonces, porque ahí no hay obligación de la parte que recibe el producto de estarla pagando de inmediato. Si se vende, la paga, y si no se vende, no la paga, la devuelve. Ese es el beneficio del contrato estimatorio. Encontramos entonces que el contrato estimatorio es un contrato típico mercantil por el que una parte que se denomina consignante entrega a otra determinadas mercaderías, productos o bienes, cosas muebles, cuyo valor o precio, más que todo, se obliga la persona que lo recibe, que se denomina consignatario, a pagar o a entregar al vendedor después de concluido el plazo del contrato, y va a pagar el precio de las cosas vendidas y va a devolver las mercaderías que no se vendieron. Ahí estamos dentro de ese plazo convenido, ahí estamos frente al contrato estimatorio. ¿Tiene características el contrato estimatorio? La respuesta es sí. Tiene la característica, decíamos, de ser un contrato típico mercantil. Es un contrato nominado porque tiene un nombre en la ley. Es un contrato real porque se entrega el producto para que se perfeccione el contrato. Es un contrato de cambio porque usted entrega los productos y a usted le entregan el precio. Entonces ahí estamos en un contrato de cambio. Estamos frente a un contrato duradero. ¿Por qué? Porque se da en el transcurso del tiempo. Hay un plazo establecido que no puede ser breve porque se espera que durante esté vigente ese plazo, las mercaderías se vendan en el mercado. Entonces ahí estamos frente a esas características. También vamos a decir que es un contrato principal porque no depende de otro contrato para su validez. Es un contrato bilateral porque provoca derechos y obligaciones recíprocos. Y es un contrato oneroso porque hay un provecho económico de ganancias para los contratantes. Entonces, ahí tenemos las características de este contrato. Ahora bien, ¿qué obligaciones tienen los contratantes? Consignante y consignatario. Primeramente, pues el consignante tiene la obligación principal de entregar la cosa objeto del contrato, ¿verdad? Entonces pierde la disposición de esas cosas objeto del contrato en tanto el consignatario no se las devuelva. Él no puede disponer de ellas como consignante porque no sabe cuáles se van a vender y cuántas no se van a vender. Entonces es una obligación que tiene de entregar las cosas objeto del contrato y esperar para poder tener la disposición de las cosas que le sean restituidas o devueltas. Obligaciones del consignatario. Pues obviamente la primera obligación importante es pagar el precio de las mercaderías que se hubieran vendido.
Y la segunda es entregar las mercaderías devueltas porque no se vendieron. Entonces, esa cantidad de mercaderías que no se vendieron debe devolvérselas al consignante, el consignatario. Entonces, esa es obligación. Pero también les decía la obligación de pagar el precio de las mercaderías que sí se vendieron. Entonces, esas son obligaciones que tiene el consignatario. Encontramos que el consignatario también tiene otra obligación, que es asumir el riesgo. Es asumir el riesgo de las mercaderías recibidas. Esa es otra obligación. Asume el riesgo de las cosas recibidas y su obligación va a ser, cuando se destruyen, pagar el precio de esas mercaderías, aun cuando no fuere por su culpa que se destruyeron, pero estaban bajo su cuidado. Entonces, si no las puede restituir y tampoco las vendió, pero se le arruinaron porque la casa se inundó o porque se las robaron o porque se quebraron o por lo que sea, entonces asumir el riesgo de las mercaderías respecto del consignante, que es el propietario de las mercaderías, es una obligación del consignatario. Entonces, ahí estamos frente a esas obligaciones. Decimos de alguna manera final que el contrato estimatorio pues tiene esa regulación que establece primero que recae sobre bienes muebles ese contrato. Esa es una regulación jurídica que establece que el contrato recae sobre bienes muebles, que las obligaciones recaen sobre bienes muebles. Otra especial es que la entrega de la cosa no transmite la propiedad, porque el consignatario todavía tiene que venderla. Y en tanto no la venda, no son de otra persona ni son de él, son del consignante. Entonces no se transfiere la propiedad al entregar la cosa. Una más es que el consignatario se obliga a la restitución de las mercaderías, entregarlas de vuelta si no las hubiere vendido. Eso lo establece la ley. Una más es que el riesgo de las cosas recibidas lo corre, ese riesgo lo asume el consignatario, o sea, la persona que recibió las mercaderías, ¿verdad? Entonces, finalmente tiene obligación de entregar el precio de las que hubiere vendido y restituir las mercaderías que no hubiere vendido. Ahí estamos frente a derechos y obligaciones. ¿Cuándo se concluye con este contrato? Concluye este contrato cuando se cumple el plazo de ese mismo contrato. Entonces ahí se cumple el plazo que se pactó en el contrato y la disponibilidad sobre las cosas pues pasan a estar en manos del consignante si fueron restituidas por el consignatario que no las hubiere vendido, ¿verdad? Y a la hora de la finalización del contrato, igual también se paga el precio de las cosas que no se restituyeron porque se vendieron. Entonces ahí estamos frente al contrato estimatorio.
Ahora bien, Débora, la molesto que nos lea el artículo 713, ¿lo tiene por ahí? Si no, ¿alguien más? Sí, ahorita lo 713. Por favor. Está bueno. 713, contrato estimatorio. El contrato estimatorio por el cual una parte entrega a la otra una o varias cosas muebles para que le pague un precio o bien le devuelva las cosas dentro de un plazo, se regirá por las siguientes reglas. Primero, el consignatario no quedará liberado de la obligación de pagar el precio de lo recibido, porque sea imposible su total restitución, aun por causas que no le sean imputables. Segundo, el consignatario podrá disponer válidamente de las cosas, pero éstas no podrán ser embargadas por los acreedores de aquel mientras no haya sido pagado el precio. Tercero, el consignante pierde su derecho de disposición sobre las cosas, en tanto que no le sean restituidas. Muy bien, Débora. Entonces, vean, eso ya lo habíamos explicado. No consulten ahí sus notas. ¿Quién es el consignante? En lo que hemos estado platicando, ¿quién es el consignante? La persona que entrega al consignatario la mercadería. Muy bien. ¿Y el consignatario? ¿Quién es el consignatario? Muy bien, Juan Cristóbal. El que va a vender la mercadería. El que va a hacer la intermediación en la mercadería, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahí estamos, el que recibe, muy bien, Glenda, el que recibe la mercadería, ¿verdad? ¿Y quién se lleva finalmente la mercadería si esa mercadería se vende? El consumidor final. El consumidor, los clientes, dicen ustedes. Muy bien. No, el consignante, no, Glenda, porque el consignante mejor si se vende la mercadería para que le entreguen el precio. ¿Quién restituye la mercadería que no se vendió? Sí, Juan Cristóbal. El consignatario, Glenda, ahí sí estamos bien. Puede haber una entrega parcial de mercaderías del consignatario al consignante, ¿y por qué? Porque una parte se vendió y la otra no. Exactamente, o sea que sí puede haber, Freddy, una entrega parcial de mercaderías, porque de las que se hayan vendido se va a entregar el precio. Y de la parte que no se vendió se van a restituir entregándoselas al consignante. Entonces es entrega parcial. Entonces ahí tenemos el contrato estimatorio. Vean ustedes que el consignatario no queda liberado de la obligación de pagar el precio de la mercadería, ¿verdad? Entonces no puede devolverla toda porque vendió una parte, pues debe pagar ese precio. No la puede entregar toda porque se arruinó, se quebró, se perdió una mercadería, pues él debe pagarla, ¿verdad? Entonces, eso es una regla de ese contrato. Otra es que el consignatario puede disponer de las cosas que recibió en consignación, pero estas cosas no pueden ser embargadas por acreedores. ¿Por qué no pueden ser embargadas? Porque no son de su propiedad, ¿verdad? Entonces, hasta que no las haya pagado, no son suyas. Entonces, no se le pueden embargar si él tiene acreedurías. Y finalmente, el consignante, ¿cuándo pierde el derecho de disponer sobre esas cosas? Cuando se las entrega al consignatario y éste no se las ha restituido. Ahí estamos frente a la posibilidad o a ese derecho de disposición que tiene el propietario que va a estar limitado, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el contrato estimatorio. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, ejemplos?
Solo es el que... Solo le contesto a Ada, Edgar. El plazo siempre va a ser el convenido en el contrato estimatorio por los contratantes, por el consignante y consignatario, Ada. Sí, Edgar. Solo con respecto al contrato anterior que vimos. La duda que tengo, que me quedó ahí, ¿verdad? Fue de cómo se llama, bueno, a nosotros nos ha tocado esos casos, ¿verdad? De que hacemos el contrato de internet por 1 año, 2 años, pero si llega esa fecha y uno ya no renova, pero el contrato sigue largo, ya no le vuelven no le llaman a uno, mira, ya terminó su contrato, sino se lo corren, ¿verdad? Ahí eso está permitido por la ley. Sí, porque esa es una prórroga tácita del contrato. Y si usted paga cuando le llega el servicio porque no dio aviso previo de que ya no quería el servicio, entonces sí es obligatorio pagarlo y está en el derecho el proveedor, o sea, el suministrante. Ahora, si hay un aviso previo de que el suministrante ya no quiere el servicio y lo avisa con anticipación, entonces ya no hay por qué se lo cobren. En principio ya no se lo van a proveer. Y luego ya no se lo van a cobrar. No, Carlos, esa es solo una prórroga. Esa es solo una prórroga de contrato. La tácita reconducción aplica, ese es más, no, usted me está preguntando, me está poniendo ahí en predicamentos. La tácita reconducción es una figura en donde se da la prórroga del contrato, pero en contratos de materia civil en el arrendamiento. Ya no tenemos más para servirle, Carlos. Ahí se da la tácita reconducción. Cuando ya no se contrata a través del contrato, sino solo por cruce de cartas. Muy bien, Juan Cristóbal, gracias. Entonces se da la tácita reconducción. Pero eso es en el contrato de arrendamiento en materia de derecho civil. Vaya que yo sé un poquito de civil, si no, ¿qué haría? La pura experiencia, licenciada, la pura experiencia. No, lo que pasa es que ya llevé civil 4, igual que ustedes. Ahí fue que lo aprendí. Licenciada, buenas noches. Sí, Dalia, buenas noches. Licenciada, disculpe, yo tengo una pregunta, pero no sé si está bien o está mal. Mire, en el contrato de adhesión, yo lo entendí, por ejemplo, yo voy a Claro y voy a tomar un contrato, ¿no? Ellos, como dijo usted, ellos hacen el contrato, solo ellos, ¿va? A beneficio de ellos, no al anual. Pero, ¿qué pasa si habló usted de unas cláusulas extras, pero... adicionales. Yo no lo entendí, si se podía hacer en esos contratos o no. ¿Y qué pasa si vengo yo y le digo a Claro, mire, discúlpeme, pero yo no estoy de acuerdo con estas cláusulas, podemos hacer otras? Y ellos dicen, miren, ya no le damos el servicio. Entonces, si ellos me dicen a mí, ya no me dan el servicio porque yo no acepto esas cláusulas, ¿qué procede en ese momento? Si son cláusulas adicionales y uno de los contratantes no está de acuerdo, y en este caso, claro, Freddy, y el caso es de que el contrato formulario no le satisface a usted, entonces no se contrata. Recuérdese que el contrato, o sea, el negocio jurídico se realiza cuando hay manifestación o declaración de un consentimiento. Sí. Ajá. Para servirle, Saúl.
Entonces, si una de las partes contratantes o de los comparecientes hasta ese momento no está de acuerdo, usted no está de acuerdo con el formulario y la otra parte compareciente no está de acuerdo con cláusulas adicionales, no se contrata. Pero, o sea que uno ahí no tiene, sí, yo sabía eso, pero a mí me surgió la duda porque dije, bueno, ¿será que hay alguna solución en ese momento? Porque si yo necesito ese servicio, pero no estoy de acuerdo con las cláusulas, o sea, simplemente uno se tiene que someter entonces a lo que dice el contrato de adhesión. O sea, no hay ninguna forma en que esa era mi duda. Yo sí eso sé que ocurre, perdone que le interrumpa. Ajá. Eso ocurre, por eso se llaman contratos de adhesión, porque uno solo se adhiere. Entonces, si hay algo en lo que uno no está de acuerdo y la otra parte contratante no quiere cláusulas adicionales, no hay oportunidad de contratar. Y entonces lo decía en broma por ahí Edgar, pero es lo que tendría que ocurrir. Buscar la cosa objeto del contrato en otro comerciante. No, sí, yo sí, pero, o sea, yo sí, pero me surgió esa duda porque tal vez al momento yo no le capté, pensé de que las cláusulas adicionales sí se podían solicitar, pero no, esa era nada más en ese momento. Y sí se pueden solicitar, claro que se pueden solicitar, si usted sabe, usted las va a pedir. El problema es cuando se dan dos cosas en esa contratación. Una, que no leemos, solo firmamos. Y la otra, que no conocemos la posibilidad de crear cláusulas adicionales, ¿verdad? Y lo que dice Ada, que por necesidad aceptamos y no nos explican, ¿verdad?, qué consecuencias o qué efectos produce ese contrato. Pues sí es cierto, ¿verdad?, de que no nos explican en qué nos afecta y no nos explican que es difícil encontrar ese servicio. Ahora les diría yo, ese es uno de los problemas que nace de la existencia de los monopolios. Recuérdense que los monopolios están prohibidos. Lean el 130 constitucional. Están prohibidos ahí. Hay una norma prohibitiva expresa. Pero en la práctica existen los monopolios en Guatemala. ¿Qué responderían ustedes en la contratación? Sí, hay. Si no, no tenemos. Ay, ¿verdad? Si no, miremos esto en internet. Sí. ¿Verdad? Veamos el azúcar, el cemento y podríamos estar con más productos. Claro que sí, Félix. Ajá, también hay ahí. Gracias, licenciada. Feliz noche. Para servirle, Luis, que tengan buena noche y si ya no hay otra cosa, feliz noche para todos. Feliz noche. Tengan feliz noche, gusto en saludarles. Feliz noche para todos. Feliz noche. Antes de que se vayan, deberían de ver la votación, jóvenes. Deberían de ver la votación en el Congreso, licenciada. Es un descaro lo que está haciendo Alan Rodríguez. ¿Y cómo va? Yo estaba viendo eso antes de empezar la clase, pero ya no supe más. No ha cerrado la votación, hace rato la tendría que haber cerrado y está comprando votos porque cada vez que habla por teléfono, uno más se suma, ya van 75 votos a favor, 6 más y queda aprobado el estado de calamidad. ¡Ah, qué difícil! 56 votos y no quería cerrar. ¿Y ahora faltan? 6 votos más y se aprueba el estado de calamidad. Ay, no. Qué barbaridad. Y no quiere cerrar la votación y va a exigir que la cierren y la cierren. Por lo mismo que están negociando votos. Pero qué descaro, porque enfrente de todo lo está haciendo y el Aldo Dávila está grabando y verás que no cierra. Pero recuérdese que ahí ya perdieron las formas, hablando de formas. Sí, exacto. Eso parece mercado. Qué triste.
lamentamos esto, pues, porque ni modo las personas que trabajan de noche no podrán, perderán su trabajo. No solo eso, sino realmente, buenas noches, Karina, sino imagínese cuántas limitantes en la economía, en mil cosas, y que fuera de verdad, porque nos van a cuidar, yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero realmente vea usted Guatecompras. Sí, ya solo en 2 días gastaron 9 millones. Imagínese. Feliz noche, Ada. Qué barbarie la de estos, pero bueno, a seguir viendo a ver cómo culmina eso. A ver cómo Feliz noche, termina licenciada. esto, ¿verdad? Que tengan buenas noches, Helen. Hasta luego. Por ahí la estuve llamando, Helen, y no estaba. Buenas noches para todos, jóvenes. Dios, Maritza. Buenas noches, licenciada, que descansen. Igualmente, Loren, gusto en saludarle. Carlos tiene razón. Buenas noches. Winnie, feliz noche.